bueno, uno empieza a entender que es otra forma, otro paradigma tal vez de entender la atención, sobre todo en rehabilitación. Probablemente esto sea extrapolable a otras áreas de la medicina también, pero creo que en la rehabilitación y la interdisciplina, claramente poner el foco desde la mirada del paciente y no desde la mirada del terapeuta, eh, cambia bastante. Incluir al paciente como centro, ¿no? Como una meta, como alguien que está a otro nivel, el paciente y la familia me refiero, hace que podamos lograr resultados mucho más significativos. Para desarrollar, para profundizar este tema, vamos a tener, les decía, tres charlas. Hoy vamos a empezar con la primera, a cargo de la licenciada María de la Paz Ampayo, que es la jefa del servicio de kinesiología motora en Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica, que es directora de la carrera de kinesiólogos especialistas con orientación en neurología. No sé si dije bien todos los nombres de la Universidad de Buenos Aires también, porque tiene un título largo, la especialidad, nosotros le decimos la especialidad a secas, y bueno, y muchas otras virtudes también que quienes la conocemos en el trato diario vamos descubriendo. Maru, te dejo el micrófono y la pantalla ya para que compartas con la presentación. Como siempre, los micrófonos apagados y después hacemos las preguntas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Hernán, por la presentación. Gracias a todos por estar acá presentes. Es un horario complejo, así que vale por dos que estén acá. Voy a compartir la pantalla y ahora me dicen si se ve todo bien. ¿Ahí están viendo? No, No, no. no, Sí. créanme que esto Bueno, fue probado hace 5 minutos y han 5 minutos, sí, La pero ley de Murphy no deja siempre. que uno se relaje. No, tranqui, no Ahí pasa nada. parece Estas cosas que dice, pasan en las ahora, mejores familias. Pasan en las exactamente, mejores familias. ahora sí, Eh, ahí se ve. bueno, eh, bueno, un poco como les contaba Hernán, la idea de hoy es hablar de lo que es la atención centrada a las personas, obviamente en el contexto de la rehabilitación, porque es el contexto en el que me desempeño y la mayoría de todos los que están acá presentes. La idea de hoy un poco no la pensé como una exposición de contenidos, ¿sí? Únicamente, sino más bien como un encuentro que nos invite un poco a reflexionar acerca de ese modelo de atención y a que podamos intercambiar y compartir. Yo también tengo muchas dudas, probablemente no tenga muchas de las respuestas que ustedes quizás al final me quieran preguntar. Creo que, bueno, no hace falta tener todas las respuestas, lo importante es seguir buscándolas. Creo que estos espacios de intercambio nos permiten aprender de forma conjunta, así que ese es mi objetivo de hoy. Y bueno, mi compromiso también con ustedes que están acá presentes es compartirles algunos conceptos que son importantes, sobre todo porque quizás alguno pueda no estar tan familiarizado con este modelo de atención. Y obviamente tomé como algunas cuestiones que particularmente a mí me parecieron que son importantes compartirles, que por ahí he ido aprendiendo en formaciones de posgrado o de lo que veo y de los años que hace que estoy en rehabilitación. Eh, a veces un poco, como decía Hernán, esto del marketing y demás, parece casi como hasta obvio, ¿no? Que tengamos que estar hablando de atención centrada a las personas, porque eh, obviamente siempre para eso estudiamos y nos formamos para eh, mejorar, ¿no? La calidad de vida de las personas. Pero la realidad es que hay una brecha importante entre lo que sabemos, lo que creemos y lo que sucede en la práctica real, y muchas veces termina siendo como algo medio retórico, ¿sí? Queda lindo decir que nuestra atención es centrada a las personas y que contemplamos sus valores. Eh, entonces, esto después no se traslada tanto a la práctica.
Bien, y entonces es importante que reflexionemos y que nos hagamos como estas preguntas para ver si realmente nuestra atención está centrada en las personas. Y bueno, el concepto, sí, o la definición que también a lo largo de los años ha ido tomando diferentes denominaciones o terminologías, que obviamente no vamos a profundizar, pero también se lo conoce como cuidados centrados en el paciente o cuidados centrados en el cliente o atención centrada en el cliente. Tiene sus matices y sus diferencias, que no vamos a entrar ahora en detalle, pero lo importante más allá de la definición que nosotros podamos encontrar, todas comparten algo en común, ¿sí? Y es entender que es un modelo de atención, ¿sí? Que no es el único, obviamente, donde se respeta y las necesidades individuales de las personas, así como su contexto, sus preferencias y sus valores, ¿sí? Son el centro y es lo que nos motiva a nosotros a ir tomando estas decisiones de forma conjunta, contemplando todo eso que es la persona y que va mucho más allá de una persona que tiene una patología o de la enfermedad en sí misma, ¿sí? Y SAM es un modelo de atención que no es nuevo para nada, ¿sí? Ya en la década del 60 tiene sus inicios sobre todo en el campo de la psicología clínica, y en diferentes disciplinas está como mucho más arraigado, ¿sí? En oncología, en lo que son los cuidados paliativos, no tanto en rehabilitación, más allá de que muchas veces sucede esto, es como una declaración de intenciones, pero si uno después repasa como bien cuáles son los principios, se da cuenta que no siempre hacemos atención centrada a las personas o no en todo, ¿sí? Pero sí todo esto que tiene en común, que los valores, las preferencias, ¿sí? Y la participación activa del paciente en todas las decisiones que vayamos tomando en el proceso de rehabilitación y que el foco está en la persona y no en la enfermedad. Y este modelo de atención, ¿sí? Tiene 3 niveles que todos tienen que darse de manera articulada y es imposible que únicamente con la buena voluntad de un profesional de manera aislada, ¿sí? Que pretende aplicar este modelo, pueda suceder en la práctica real. Y estos 3 niveles, ¿sí? Que el primero obviamente es esa comunicación y eso de contemplar las metas y las decisiones que ocurren a nivel de la diada persona profesional tiene que existir, pero también esto está inmerso en un microsistema que implica que hay un equipo que también tiene que estar coordinado, que dentro de ese equipo la familia también forma parte, y también hay, ¿sí? Un modelo de atención que está inmerso en una institución, en una organización, que debe poder facilitar, ¿sí? Y estar alineado y tener como visión, ¿no? Que realmente sea un modelo centrado en las personas y que no sea únicamente una declaración de intenciones o esto de marketing que hablaba Hernán, ¿sí? Entonces, entender que no alcanza con que sea la voluntad individual de cada uno, sino que tenemos que construirlo de forma más cultural dentro de este macrosistema. Ahora, ¿qué implica esto en la práctica en la rehabilitación? ¿Sí? Acá es un poco como un cambio de paradigma y entender que nosotros no, no brindamos un servicio a los pacientes, ¿sí? Cambiamos ese paradigma y hacemos como un traspaso de poder de lo que nosotros como equipo consideramos que es importante, y ese traspaso de poder es hacia la persona, ¿sí? Su familia o su núcleo más allegado, y construimos de manera conjunta este programa de rehabilitación en este caso, ¿sí? Y que obviamente hay que contemplar, ¿sí? Y respetar esos valores, esas preferencias, ¿sí? Eso no es opcional, son condiciones necesarias en este modelo de atención. Entender que nosotros, ¿sí? Tenemos todo el expertise clínico, digamos, entendemos de la patología, conocemos las guías de práctica clínica, sabemos cuál es el mejor tratamiento para cada paciente en particular,
pero el que realmente sabe qué es lo que le importa y qué es lo que espera de este programa de rehabilitación, de esto que vamos a construir conjuntos, es el paciente, ¿sí? Y su familia. Y obviamente que hay asimetrías, pero hay que tratar de que sean esas asimetrías, ¿sí? Puedan hacerse habitables, digamos, ¿no? Y que esto en la práctica implica, ¿no? Que las metas sean compartidas, que las metas y que las intervenciones y todas las decisiones que se van tomando desde que el paciente ingresa al programa de rehabilitación hasta que se va de alta, vayan realizándose de manera conjunta, ¿sí? Entonces, no es una técnica, sino es un modelo que implica esto de que haya una relación terapéutica diferente, ¿no? A lo que por ahí estamos como más acostumbrados a ese modelo más paternalista de nosotros somos los que sabemos y somos los que te decimos que tenés que hacer esto, por esto y por lo otro. Entonces, como fuimos viendo, más o menos ya entendemos a esta altura qué es la atención centrada en las personas, ¿sí? Pero hay algunos como malos entendidos o algunas interpretaciones que por ahí son erróneas respecto a este modelo de atención y que hay que entender que es un modelo donde no es hacer todo lo que el paciente me pide, todo lo que me dice, ¿sí? Que el paciente decida todo sin que nosotros lo eduquemos, lo orientemos, que hagamos posible que pueda entender cuáles son las diferentes opciones, ¿sí? No es resolver todos los caprichos, obviamente, entender que no podemos aplicar todos los protocolos de manera idéntica con todos los pacientes, entender que a veces la participación activa del paciente también es un derecho que por ahí hay algunos pacientes que no desean participar y que prefieren que nosotros y confían en que nosotros vamos a tomar las mejores decisiones, eso hay que tenerlo en cuenta, y asumir que si yo una vez involucré al paciente, lo estoy involucrando en todo el proceso, y por eso esto exige que siempre se vaya revisando y ajustando, y que en todos los momentos en que haya que ir tomando decisiones o ajustando las metas, ¿sí? El paciente siga siendo el centro y que sus valores, sus preferencias siempre estén involucradas a lo largo de todo el proceso. Y a diferencia de otros contextos donde se aplica este modelo, ¿sí? La rehabilitación por ahí tiene algunas características que lo hacen diferente, ¿sí? Y a veces un poco más complejos. Y por un lado, entender que acá el paciente no es el paciente que tiene que tomar una medicación únicamente, es un paciente que tiene que tener una participación activa en el proceso, que los procesos de rehabilitación son largos, que las metas van cambiando, ¿sí? Que hay que ir revisándolas, que también hoy una persona puede tener una meta, ¿sí? Puede no aceptar una intervención, pero quizás dentro de un mes sí, eso exige que siempre vayamos revisando de manera continua, que los objetivos del programa de rehabilitación, ¿sí? No son únicamente trabajar sobre las deficiencias, sino entender que el objetivo está vinculado a mejorar la participación de las personas, en consecuencia la participación, esa posibilidad de involucrarse en situaciones que son vitales para la vida de las personas, son muy individuales, ¿sí? Que también tenemos a una familia y que no todas las familias son iguales, que hay familias que son facilitadoras, pero también hay familias que son fuentes de tensión y que muchas veces tienen expectativas diferentes a las que tiene el paciente, a las que tenemos nosotros. Entonces, eso a veces complejiza un poco la cuestión, que todo esto se trabaja en equipo, ¿sí? Eso exige que nosotros también estemos coordinados, que tengamos un lenguaje en común, que las decisiones sean compartidas y que en rehabilitación neurológica nuestros pacientes tienen muchas veces capacidades cognitivas diferentes, ¿sí? Eso no hace a que los tengamos que excluir
de un modelo de atención centrado en las personas, sino que lo complejiza y quizás tengamos que ir a adaptar las estrategias para que esta participación sea posible. Entonces, si nosotros pensamos cuando una atención está centrada en las personas, como vimos, para poder entender qué le pasa a la persona, qué es lo que necesita, qué le preocupa, cómo lo informamos, cómo lo explicamos, cómo acordamos las metas, cómo podemos ir definiendo, ¿sí? Podemos decir que básicamente lo principal es que tenemos que poder comunicarnos y tener un diálogo, ¿sí?, con el paciente y la familia. Y esto tiene que ver con habitualmente decimos que la comunicación, el diálogo son habilidades blandas, que por ahí no les damos tanta importancia, que incluso por decir habilidades blandas pareciera que son menos importantes que las técnicas y que encima nos enseñan poco, por lo menos a mí en mi profesión, y que muchas de las fallas o de los problemas que después aparecen tienen que ver con, o nos damos cuenta cuando falló la comunicación. Entonces me pareció como importante traerles algunas cosas, o yo por lo menos me pregunto cómo podemos comunicarnos mejor con el paciente y la familia, cómo podemos acordar mejor, cómo podemos tratar de que las expectativas que tienen los pacientes estén alineadas con las nuestras, estén alineadas con las de la familia, ¿sí? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Primero que no es posible una atención centrada en el paciente si no hay un diálogo y una comunicación clara, franca, ¿sí?, donde verdaderamente nos sentemos a conversar con el paciente y la familia para poder entender lo primero en este modelo de atención. Y este diálogo, esta comunicación, nos permite comprender esto, nos permite alinear, ¿sí?, aclarar, definir cuáles son las prioridades, qué vamos a empezar, cuáles son las que tenemos que hacer primero, por dónde vamos a seguir. Nos permite evitar estos males entendidos que después terminan en eventos desafortunados que podrían haberse anticipado si nos hubiésemos comunicado bien. Siempre cuando este diálogo es claro, es genuino, ¿no? Eso fortalece el vínculo que nosotros tenemos con el paciente y la familia, genera confianza, construye esa confianza que va a hacer que la persona también se sienta más motivada y que pueda participar activamente en todas sus decisiones, y que obviamente esto en consecuencia trae que las decisiones que vayamos tomando sean las mejores, ¿sí? Y que los resultados en consecuencia para el paciente también. Pero algo que es importante y que a veces vemos, que haya un diálogo claro, franco, donde verdaderamente estemos escuchando al paciente para comprender, y no significa informar o explicarle todo, ¿sí? No es sentar y empezar como un librito con lenguaje técnico a explicarle todo al paciente de forma rápida, intentar convencer que lo que yo creo que es mejor para él, que lo que yo evalué, que ¿sí? Eso no es un diálogo y una comunicación que necesitamos para este modelo, ¿sí? Necesitamos construir ese sentido compartido, nombrar lo que es lo importante, reducir la ambigüedad, para que podamos tomar mejores decisiones conjuntas, ¿sí? Y en rehabilitación, en estas comunicaciones, un poco como veníamos viendo, en primer lugar, los pacientes neurológicos, ¿sí?, o en otros que no son neurológicos, siempre hay cierto margen de incertidumbre, no siempre sabemos cuánto va a poder recuperar, cuánto va a lograr, mucho menos en qué tiempo, ¿sí? Esto que les decía de la brecha en las expectativas, ¿sí? Son muy pocas las veces en las que estamos todos alineados, nuestros pacientes son complejos, ¿sí? Las conversaciones para poder tenerlas van a requerir estas adaptaciones, entender que esa familia que forma parte de este microsistema también tiene sus propios miedos, necesidades, tiene expectativas, y el equipo donde
si nosotros no estamos integrados, podemos ir generando como mensajes contradictorios y eso va en contra de este modelo, al paciente le genera más confusión, más desconfianza. Entonces, cuando uno revisa la literatura y dice, bueno, pero ¿cómo podemos encontrar la mejor forma de comunicarnos, de dialogar y poder construir algo de forma conjunta? Y en primer lugar, siempre antes de sentarnos a informar, que obviamente lo tenemos que hacer, educar y compartir todo, es explorar, ¿sí? ¿Qué es lo que al paciente le preocupa? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Siempre la incertidumbre obviamente va a estar, y no está mal nombrarla, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? A ciencia cierta, pero lo importante es que la persona sienta que nosotros vamos a estar acompañándolo en todo ese proceso. Siempre hay que validar las emociones antes de corregirlas, ¿sí? Porque siempre detrás de lo que el paciente tiene para decirnos hay un valor, hay una preferencia, hay un miedo o algo que necesita ser escuchado. Y la importancia del lenguaje o las palabras que utilizamos, a veces no de manera malintencionada, pero por ahí en el apuro, o decimos como frases automáticas que nos salen, o porque nos hacen preguntas incómodas y no sabemos bien cómo responder. Y esas palabras dichas en momentos claves, ¿sí? Del proceso de rehabilitación pueden tener un impacto negativo y por eso es importante cuidarlas. Y acá me pareció importante, esto está extraído de otro contexto, ¿no? De estas palabras que nunca debiéramos decir, ¿sí? Que surgen del contexto de pacientes con enfermedades terminales, ¿sí? O pacientes en estados críticos, que justamente son estas palabras que a veces nosotros decimos por hábito, ¿sí? De manera automática, que lo que hacen es producir como más angustia en el paciente o pensar, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? ¿Cómo no puede entender lo que a mí me pasa? Eso hace que los pacientes se motiven menos, que no quieran participar y que este diálogo que intentamos construir se cierre, ¿sí? Y seguramente, si ustedes se ponen a pensar ahora, muchas veces o escuchan, el paciente viene con alguna duda o tiene alguna angustia, nosotros decimos, no te preocupes ahora, no después lo vemos, ¿sí? Eh, el paciente cuadripléjico que no se puede mover, que no quiere hacer nada, y nosotros decimos, dale, tenés que ser positivo, por suerte estás vivo, mirá cómo podrías no estar acá, tenés que aceptarlo, no te puedo, ahora no lo vas a entender, más adelante lo vemos. No, el paciente hoy tiene problemas, hoy lo tenemos que escuchar, ¿sí? No compararlo o incluso el lenguaje más bélico, ¿no? Eso de decirle, dale, vos podés, ¿sí? Esta batalla la vamos a ganar, como si después no nos va bien y es que no pusimos el esfuerzo suficiente. Todas estas palabras que, bueno, por ahí ahora se les pueden venir a la mente, tienen un gran impacto en las personas y tenemos que tratar de encontrar la forma de responder a esa necesidad y entender que sí, para el paciente es importante ahora, tenemos que escucharlo y no dejarlas pasar, ¿sí? Entonces, lo que hay algunas cuestiones que bueno, he aprendido en algunos cursos y que me parecieron interesantes también traerlas acá, es cómo respondemos cuando los pacientes vienen como con dudas o con cosas que leyeron, o vienen a reclamarnos más tratamiento, y que en general tendemos como a responder, ¿no? En modo enseñanza, ¿sí? Enseguida sacamos el librito y le explicamos todo y cerramos ahí la conversación. Y la propuesta que me pareció interesante es salir de ese modo de respuesta automática
de la enseñanza y todo lo técnico, ¿sí? Y antes de brindar esa explicación, es poder explorar o con curiosidad ver qué es lo que hay detrás, ¿sí? Ese paciente que te dice con lesión medular, sí, yo estuve leyendo, me contaron y me puse a buscar y encontré un montón de información que con el tratamiento de las células madres voy a volver a caminar, ¿sí? Si yo de forma automática le explico que esto no tiene evidencia, lo que dicen las guías, que no está probado, que no es... Distinto es si yo voy en este modo más de curiosidad y valido, ¿sí? Valido eso que el paciente me trajo y le pregunto, bueno, a ver, ¿qué encontraste de ese tratamiento? ¿Qué es lo que vos creés? Y que me explique, ¿qué leíste? Y por ahí detrás de eso, ¿sí? Hay otras cosas que si nosotros cortamos con este modo de enseñanza no nos va a permitir comprender. O el paciente que te dice, ¿cuándo voy a caminar? Necesito ver si todo el esfuerzo este que estoy haciendo vale la pena, bueno, a ver, ¿qué significa para la persona caminar? ¿Sí? Porque lo que quiere es caminar o hay algo detrás. Y quizás, bueno, está pensando que en 2 meses se casa la hija y quisiera entrar con la persona, acompañando a la hija. Bueno, quizás ese es el objetivo más que el caminar y trabajaremos para ver de qué forma podemos trabajar sobre ese objetivo, aunque quizás no sea caminar exactamente igual a como lo hacía antes, ¿sí? O cuando te dicen, no, no me lo puedo llevar a la casa porque en casa no va a tener el tratamiento intensivo, yo si no le dan más sesiones no me lo voy a poder llevar. Bueno, entender a ver qué es lo que le preocupa a la familia del alta, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan para estar más seguros? ¿Sí? Entonces, esto no reemplaza obviamente toda la información y la educación y la explicación de todo lo técnico que nosotros sabemos, sino preparar como el terreno y entender qué hay detrás de todo esto que nos traen los pacientes, ¿sí? Y acá, en otro ejemplo concreto, supongamos que es un paciente que también estuvo leyendo información en internet, en las redes, hoy hay muchísima información, entonces pareciera como que los pacientes están como pseudoempoderados, por decirlo de alguna manera, porque también hay mucha información que genera ruido y que no es acorde, que leyó que si durante los primeros 6 meses, después de la CB, trabaja intensamente y va a poder recuperarse al 100%, ¿sí? Si mi forma de responderle a esa persona es con este modo de enseñanza, ¿sí? Yo le digo, bueno, no, esto no es así, no es para todos los casos, vos tenés una lesión importante, yo te evalué y encontré esto, mejor vas a tener que hacerte la idea de tales cosas, ¿sí? El foco queda puesto en corregir e invalidar lo que el paciente me trae, ¿sí? En cambio, en este modo exploración, ¿no? Lo que intenta es desplazar el foco para tratar de comprender lo que es la persona y entender, bueno, a ver, ¿qué significa para vos recuperarte al 100%, ¿sí? Tratar de encontrarle el sentido más allá del número y lo que hay detrás, ¿no? Y en el contexto de la rehabilitación, creo que la admisión o las primeras conversaciones con el paciente y la familia, creo que son claves y las tenemos que tomar como una oportunidad, eh, porque de ahí, si nosotros podemos construir esta confianza y podemos construir juntos este programa de rehabilitación con el paciente y la familia, todo después va a fluir mucho mejor, ¿sí? No significa que no puedan ir apareciendo problemas o que con esto solucionamos, que nos comunicamos bien y acordamos todo, que después no vaya a haber problemas, pero sí todo puede fluir un poco mejor, ¿no? Y siempre antes de invitar a la familia y el paciente, informar cómo lo evaluamos, qué encontramos, los resultados de las evaluaciones y demás, primero siempre explorar, ¿sí?
qué es lo que esperan, qué les preocupa, qué entendieron, ¿sí? Qué es lo importante para el paciente, para la familia. El paciente es el foco, muchas veces citamos a las familias y el paciente no, ¿sí? O citamos a la familia del paciente, pero miramos a la familia cuando les hablamos, ¿sí? En el modelo de atención, el paciente, siempre que sea posible, es el centro, ¿sí? Y obviamente ser honestos y acompañarlos en la incertidumbre, en el rol que va a tener que tener, también, ¿no? Las limitaciones y las diferentes posibilidades del proceso, y construir juntos este programa de rehabilitación desde las metas a cómo vamos a ir avanzando a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Ahora, con respecto a los mitos y barreras, ¿por qué me pareció importante traerlos? Porque esto que les decía de que existe una brecha y que esa brecha está documentada y es real y la vemos entre lo que es el modelo desde lo teórico, desde lo conceptual, de lo que creemos que hacemos a lo que realmente hacemos, ¿sí? Eso es bastante claro que sucede, y entender entonces por qué sucede eso, por qué, si todos estamos de acuerdo, si es que lo estamos, en que es el modelo de atención que debemos seguir, por qué nos cuesta tanto llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, entender esas barreras, ¿sí? Para los que también estamos en gestión, también nos permite eh, poder entender cómo podemos facilitar para que este modelo de atención pueda ser una práctica real y que no quede en esa declaración de intención, ¿sí? Y un poco para ver estas barreras, ¿sí? Acá lo que les comparto es los resultados de una encuesta que está hecha a algunos profesionales de un equipo interdisciplinario que hace la mayoría con experiencia en años de rehabilitación, y lo que se puede ver es que hay conocimiento de lo que es el modelo de atención, ¿sí? No hay malos entendidos respecto a sus principios, ¿sí? Entiende que es una integración, que no es solamente delegar, digamos, eh, incluyen, ¿sí?, algunos de los principios que pertenecen al modelo, siempre se pregunta sobre los objetivos, o sea, la intención de llevarlo a la práctica está, pero después, ¿qué hacemos con eso? Muchas veces, sí, uno ve que en los formularios está registrado las expectativas que se preguntaron, pero después, no sé si en la práctica eso después realmente está integrado. No alcanza con preguntarle al paciente cuáles son sus expectativas, ¿sí? Eh, Después escuchamos al paciente, pero después tampoco la voz del paciente queda muy reflejada en la historia clínica, ¿sí? La principal barrera, ¿sí?, está atribuida a eh, cualidades, digamos, del paciente, y ahí hay que ver si es una barrera real o es un poco más un mito o una forma de, bueno, no tener que cambiar el modelo al que estamos más acostumbrados, ¿sí? Ese modelo más biomédico o paternalista. Eh, la mayoría creen, ¿sí?, que sus pacientes perciben, eh, que, es, que participan activamente, ¿sí?, pero es una percepción de lo que vive el paciente desde el punto de vista del profesional, ¿sí? Algunos, ¿sí?, directamente no saben, en consecuencia, cómo podemos estar hablando de una participación sin realmente verificar si el paciente participa o no. Y bueno, esto un poco de que no se registra la voz del paciente, ¿no? Entonces, estas cosas hay algunas que en realidad son más percepciones, por eso le puse mitos eh, que nosotros tenemos frente a lo que es el modelo de atención, ¿sí? Porque decir, bueno, no tengo tiempo para esto en la sesión, ¿sí? Para escuchar al paciente, para tratar de construir de manera conjunta. Y bueno, sí, en cierta parte sí
podemos decir que sí hace falta tiempo, pero a veces eso no justifica, por ahí explica, ¿sí? Y quizás lo que tengamos que hacer es optimizar el tiempo, ¿sí? Eh, para estas cuestiones, o enseguida querer excluir a los pacientes. No, yo no puedo aplicar un modelo de atención centrada a las personas porque mis pacientes no comprenden, porque tienen deterioro cognitivo severo, porque no se pueden comunicar. Bueno, es una complejidad, ¿sí? Pero no es una exclusión. O creer, ¿no?, que yo ya lo aplico, porque yo siempre escucho a los pacientes, yo siempre le pregunto cuáles son los objetivos y los registro. El formulario que yo aplico es lo primero que completo, ¿sí? Y eso incluso también está demostrado en trabajos, no sé, hace 1000 años leí ese trabajo que está ahí en el 2001, obviamente soy kinesióloga y he leído más de esto en mi área, ¿no? Ese trabajo de profesionales que decían aplicar el modelo de atención, donde se los grabó en varias oportunidades con los pacientes y en realidad no cumplían casi ninguno de los requisitos que hacen a la práctica. También decir, no, bueno, acá en esta institución esto no se puede aplicar, tengo un montón de pacientes a la vez, no tengo tiempo. Bueno, también, ¿sí? Forman parte de barreras, pero la cultura la hacemos nosotros mismos. Eh, y bueno, un poco esto de el paciente no sabe lo que necesita, para eso estamos nosotros. Nosotros sabemos sobre las patologías, ¿sí? Sabemos la parte técnica, pero el que sabe de su vida y cuáles son sus valores y qué es lo que espera es el paciente, y eso tenemos que tratar de entenderlo y desterrarlo, ¿no? Pero sí hay barreras, hay que ser realistas, que también están documentadas, que tenemos que tratar de minimizarlas, y estas barreras se dan en estos diferentes niveles, ¿no?, que veíamos al principio. Hay algunas barreras que son reales, que son las de los pacientes, eh, por eso hace más compleja la comunicación y que los podamos incluir. Tendremos que apoyarnos en las disciplinas que nos permitan entender si realmente el paciente no está en condiciones o cómo podemos adaptar esa comunicación. Hay algunas barreras que son propias nuestras, como esto que les decía, no nos enseñan cómo comunicarnos, cómo negociar con el paciente, cómo poder construir los objetivos de manera conjunta, o por lo menos a mí no me las enseñaron. Bueno, esto de sobreestimar o creer que sí lo hacemos, como el miedo a perder, ¿no?, este prestigio de ceder el rol, de que somos los que tenemos el expertise, también muchas veces hay resistencia al cambio frente a este cambio de paradigma. Hay barreras que se presentan a nivel de equipo, ¿sí? La falta del lenguaje común entre las disciplinas, que no estemos coordinados, que empecemos a trabajar como en silos aislados, aunque digamos que hacemos interdisciplina y tengamos mensajes contradictorios, y el médico le dice una cosa y el kinesiólogo le dice otro, y el paciente empieza a desconfiar de todos y no sabe para dónde disparar, ¿sí? Obviamente que también a veces estamos sobrecargados, sobrepasados de cosas, con la multitarea, que obviamente todo esto es real, estas barreras son reales, no vamos a ser utópicos, ¿no? Y después esto de que la organización en la que está inmerso este modelo de atención obviamente tiene que acompañar este modelo de atención y poder facilitar su práctica. Y entonces lo que debemos trabajar es sobre cómo facilitar, ¿sí?, los que estamos en la gestión, pero también los que desde la forma, desde la individualidad, ¿no?, poder reflexionar de forma crítica y qué es lo que hacemos en nuestra práctica cotidiana, cómo trabajamos con el equipo, cómo mejorar este lenguaje compartido, cómo discutir interdisciplinariamente, cómo organizamos esas clínicas de familia, cómo construimos los objetivos y las metas. Y son todas cosas que nos permiten ir tratando de
traer a la práctica este modelo de atención. Y entonces, para ya medio ir cerrando, no sé cómo estoy con el tiempo, pero creo que bien, algunas preguntas que por ahí estaría bueno que uno se empiece a hacer de la práctica, en la práctica diaria, para ver si realmente, porque creo que si a todos ustedes les pregunto si hacemos, la rehabilitación que hacemos está centrada en el paciente y la persona, seguramente me respondan que sí, pero si uno se empieza a hacer estas preguntas, quizás dice, bueno, capaz que esto no tanto, o por ahí en algunos pacientes sí, en algunos pacientes no, o con algunas familias me es más complejo, pero siempre pensar en esto, si realmente las decisiones son compartidas, ¿sí? Si realmente la persona tiene participación, tiene voz, si le presentamos opciones reales o si le presentamos solo una como si fuera la única posible, y realmente los escuchamos sin estar pensando en lo automático, en lo que le voy a decir, lo escuchamos de forma genuina y entendemos que es la forma. Si nuestro vínculo terapéutico es de colaboración y no de prescribir lo que tiene que hacer, y si el paciente siente que es parte de ese proceso, y obviamente este tema de si las palabras y lo que nosotros les decimos a los pacientes, si le preguntamos qué es lo que espera y qué es lo que quiere que podamos construir juntos en este programa de rehabilitación. Entonces, entender que la atención centrada a las personas no tiene nada que ver ni con ser amable, ni carismático, ni decirle todo que sí a los pacientes, con tal de sacármelo de encima y viene la familia y sí, 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 todo sí, sino que tiene que ver con integrar las metas, los valores y las preferencias en cada una de las decisiones que vamos tomando a lo largo del proceso de rehabilitación, que esto no es fijo, que va cambiando, que necesitamos revisarlo, entender que hay esta brecha que les decía que es real y que está documentada, pero bueno, empezar a hacerse esas preguntas por lo menos ya es un punto de partida inicial, y esto de cómo podemos mejorar nuestras habilidades para comunicarnos con las familias, para comunicarnos con los pacientes, cómo escucharlos de verdad, ¿sí? De forma genuina, cómo poder construir y negociar las metas, todas estas cosas que no nos enseñan, que deberían enseñarnos más, así que es para llevarse. Y ahora sí, para ya finalizar, invitarlos para la próxima. Algo que es importante y que medio que lo dije es, bueno, realmente la persona, ¿cómo percibe este modelo de atención? ¿Sí? ¿Se siente escuchado? ¿Sintió que lo incluimos? ¿Sintió que pudimos construir y contemplar sus metas? Y esto hace a lo que es la experiencia del paciente, de un modelo de atención un poco más complejo, que incluye otras cuestiones más, pero vamos a ver cómo perciben los pacientes y cómo hacemos para conocer eso, que vamos a hablar de la experiencia del paciente en rehabilitación el 15 de julio. Así que bueno, con esto doy por finalizado. Voy a dejar de compartir, así los veo. Muchas gracias, Maru. Muy lindo, realmente muy lindo y muy completo. No sé si quedó algo afuera porque realmente no era un tema del cual tuviera tanta información previamente. Así que me gustó mucho. Un montón de cosas. Muchas cosas nuevas, sí. Pero no alcanza para No 40 tanto nuevas. minutos. No, seguro que da para mucho más. Y yo aparte las relacioné con algunas otras actividades que hemos tenido. O sea, pienso en el primer webinar que hicimos este año sobre planificación compartida de la atención con la doctora Vilma Tripodoro, que claramente tiene algo que ver
con esto, evidentemente. Tiene algo Pienso, que ver, ¿no? Es la y toma bueno, de por eso decisiones digo, compartidas, es parte de este modelo. digo, no lo digo de casualidad esto. Pienso también en lo que llamamos práctica basada en la evidencia, donde uno de los círculos que intersectan, según el modelo de Sackett, es Ujú. justamente la expectativa y la El riesgo. preferencia del paciente. Es decir, hay toda una forma global de ver este problema desde distintos ángulos, esta situación. Y se me ocurrían también algunas situaciones, palabras más bien, que creo que son necesarias, que vos las fuiste nombrando, yo iba anotando y de repente, bueno, vos las ponías después en alguna diapo, pero la primera que se me ocurrió fue empatía. Es muy difícil trabajar esto sin empatía, no necesariamente, digo, separar lo que es empatía y lo que es compasión, pero sí estar en el lugar del otro, tratar de ponerse en el lugar del otro cognitivamente, que a veces es relativamente sencillo, y emocionalmente, que a veces implica un pasito más. Por otro lado, el tema del tiempo. Yo ahí, bueno, vos lo dijiste un poco en uno de los slides, que es uno de los obstáculos, yo el tiempo lo veo como que esto claramente tiene que llevar más tiempo, o sea, no es lo mismo que la práctica en serie de póngase y haga 10 repeticiones, o sea, esto implica tomarse un tiempo y trabajar con el paciente y bueno, hay una pregunta que te quería hacer que es en relación con esto, ¿cómo ves si el sistema es un obstáculo para esto? Es decir, si la práctica real, porque esto está hermoso, pero la práctica real nos pone un obstáculo para esto, se puede reemplazar, se puede subsanar este problema, es ver menos gente, más gente, mejor dicho, menos gente en el mismo tiempo. Cómo lo solucionamos? A ver, el tema del tiempo, ¿sí? Es un obstáculo, es real, todos tenemos muchos pacientes, muchas cosas. Yo creo que no justifica que no podamos aplicar el modelo, ¿sí? Y hay que encontrar los momentos, hacer el tiempo, creo que eso mejora todo el proceso después y que vale la pena intentarlo. A veces no, obviamente, capaz que no tenemos 40 minutos para sentarnos a conversar, pero también tenemos espacios estipulados, ¿sí? Donde podemos aprovecharlos al máximo, optimizar el tiempo, como son las diferentes clínicas. Bueno, yo hablo de lo que hacemos en Santa, ¿no? Pero las clínicas familiares, y entender que, bueno, el tiempo podemos optimizarlo y enfocarnos en eso, y creo que después el resto va a ser mucho más fácil, ¿sí? Eh, Siempre tendemos a poner el tiempo por encima de todo, ¿no? No tengo tiempo, no puedo evaluar al paciente, no tengo tiempo. Siempre es el tiempo o la cantidad de cosas, pero eso el tiempo explica, pero no justifica. ¿Sí? Así que yo creo que puede andar por ahí. Está claro, sí, el tiempo también es la unidad de pago, entonces te pagan por tiempo y esto a veces genera que uno lo piense en tiempo también. Sí. Yo dejo el espacio para otras preguntas, me encantaría seguir charlando, pero obviamente, por suerte somos muchos, así que espero que haya preguntas. Julieta. Hola, hola a todos, gracias Maru, la verdad impecable, súper claro, súper útil, súper necesario, ¿no? Yo tengo dos preguntas, una para vos Maru y una para el público en general, al que se anime a contestarla, digamos, después de esta fabulosa disertación. Yo te quería preguntar, Maru, en tu experiencia, cuando decimos realmente que trabajamos en un modelo centrado en el paciente, en la persona y en la familia, ¿qué signos observables podemos ver que realmente estamos haciéndolo? O sea, que desde el punto de vista clínico, médico, kinésico, como equipo de rehabilitación, ¿cómo podemos verificar y darnos cuenta que realmente nuestro modelo de atención es centrado en la persona? Bueno, a ver, hay como, si se quiere, muchas herramientas o muchas formas de poder ver si realmente
estamos centrando. Yo creo que poder medir la experiencia del paciente es una, ¿sí? Habitualmente, bueno, hoy cada vez más por esto del modelo de atención centrado en el valor, ¿no? De poder medir no solamente los resultados en términos de cómo mejoran las escalas, sino si nuestro programa de rehabilitación también mejora la experiencia que el paciente tiene. A veces los resultados no son óptimos, pero la experiencia del paciente, el paciente que se sintió escuchado, el paciente que se sintió incluido, el paciente que considera que los objetivos los construimos de manera conjunta, reflejan si realmente estamos haciendo, yo creo que la voz del paciente es lo primero, ¿sí? Que es lo primero que tenemos que escuchar para ver si realmente estamos haciendo este modelo, y bueno, obviamente eso se puede medir, ¿sí? Mapear la experiencia del paciente, es decir, cómo percibe todas estas cuestiones en los diferentes puntos de contacto que tiene con el servicio que nosotros brindamos, ¿sí? En este servicio, programa de rehabilitación, y que bueno, es un poco lo que vamos a ver cómo se puede mapear y cómo conocemos y cómo hacemos esto, ¿no? Después hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, que son herramientas, digamos, que están inmersas en este modelo de atención, como por ejemplo, medir, ¿sí? Los objetivos que construimos con el paciente y la familia con algunas escalas, por ejemplo, la escala de logros de objetivos, ¿sí? Que también la vamos a desarrollar como una herramienta de aplicación de este modelo en otro webinar. Es el modelo de gestión dentro de las disciplinas de la rehabilitación está mucho más arraigado y hay muchísimo más publicaciones, incluso en lo que es terapia ocupacional, ¿sí? El modelo de desempeño canadiense ocupacional promueve esto de incluir también al paciente. Bueno, hay como diferentes herramientas, ¿no? Que uno puede utilizar. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, Sí, Julia. sí, sí, tal cual. Yo creo que, bueno, un poco lo que vos decías y lo que decía Hernán al principio, de que hay que pensar que esto es un modelo que no es una técnica adicional o un enfoque clínico, sino que realmente representa una forma de trabajar. Y esa forma de trabajar, cuando uno ya lo hace propio, nos asegura que no solo la experiencia del paciente y la familia sea buena, sino que la conexión con nuestro trabajo sea óptima, o sea, que nos conecte con lo que nos gusta, porque sabemos que lo estamos haciendo bien, porque sabemos compartir las decisiones, porque sabemos registrarlo, reportarlo, compartirlo. Creo que por eso es una forma de trabajar más que un modelo teórico, un enfoque que se agrega a los que ya sabemos en rehabilitación. Y ahí, por eso quería hacer la pregunta, a ver quién se anima si mañana, bueno, quieren aplicar esto en su labor diaria, en lo cotidiano. ¿Qué verían en el día a día, o sea, mañana en la jornada laboral, como signo de que ustedes están haciendo rehabilitación centrada en la persona? O sea, ¿qué mirarían? ¿Qué signo verían como que realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? ¿O lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo como equipo? ¿Sí? Tanto como a favor, como algo positivo, como algo negativo. Así quizás en forma colectiva podemos construir este concepto como para que no sea solo un concepto, sino que sea con ejemplos reales que podamos aplicarlos mañana mismo a la mañana, después de que termine y recapacitemos sobre este webinar, que creo que suma muchísimo valor a lo que hacemos. Así que la pregunta es para cualquiera, y espero que nos animemos a poner ejemplos. Yo si quieren puedo poner uno, pero me parece que está bueno que fluya, digamos, que cada uno pueda poner un ejemplo. Hay algunas manos levantadas. Sí, Alcides Borja, no sé si leo bien. Alcides Barja Tirado, creo que levantó la mano, no sé si tenía algo para decir. Y si no, María Boix también. Mira, yo lo que sigo
es la adherencia del paciente al tratamiento, lo que me demuestra que sí está participando de la propuesta hecha, y la colaboración de la familia con el programa. Aunque siempre pienso que la parte pendiente es con la familia. Un ejemplo rápido, todos necesitan terapia y generalmente van con psicólogos que no están relacionados con el ambiente de rehabilitación. Y tenemos doble trabajo a veces, tener que deshacer lo que le dijeron para volver a armarlo. Y el seguimiento clínico, porque otra cosa que constato es que en el periodo agudo, la familia, que generalmente, bueno, yo hago mucho ACV, entonces la pareja es vieja, han descuidado la diabetes, han descuidado la hipertensión, ya están clínicamente comprometidos. Y nosotros no tenemos tiempo de abordarlo. Entonces, eso del modelo, la familia y el paciente, nos queda ahí la pata un poquito floja. No sé, es mi opinión, no sé cuál es la experiencia de ustedes. Muy interesante. Si les parece, cuando unimos todo, hacemos como un resumen de todas las miradas, ¿sí? Yo voy tomando notas y lo podemos construir en conjunto. ¿Quién más iba a supervisión? Había No sé. una mano levantada de supervisión, Remeo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. En cuanto al trabajo de enfermería y la atención centrada en el paciente y en el mundo de la rehabilitación, nosotros en nuestra formación en las universidades, en las grillas de las materias, no figura rehabilitación. Entonces venimos ya mal formados para esta especialización, ¿no? Acá en Argentina. Pero igualmente hay que reconocer algo, que el enfermero de por sí trabaja bastante esto de la atención centrada en la familia y en la rehabilitación, no solamente de lo motor, porque eso hay kinesiólogos que lo hacen y nosotros venimos a ser colaboradores, ¿sí? Pero sí en la reconstrucción de su nueva identidad, ¿sí? Como personas que muchas de ellos, la mayoría de los que tenemos acá, llevaban una vida normal y de repente se encuentran en una cama con varias dificultades o disminuciones motoras y en muchos casos que van a ser para siempre, ¿no? Entonces, por ahí, el modelo que tenemos como enfermeros es el modelo de la rehabilitación motora, ¿sí? Pero en realidad creo que tenemos que ir más allá y a profundizar más en la rehabilitación desde todo, ¿no es cierto? Desde lo funcional, así como también a animarlo y a desafiarlo que pueda empezar a tener con sus limitaciones una vida lo más cercana posible a lo que era antes, ¿no? Porque, como decía recién la colega, en cuanto a las terapias, son pacientes que necesitan terapia y solamente lo puede comprender alguien que hizo la especialización o trabaja en esto, ¿sí? Y creo que el enfermero hace un poco de todo, ¿no es cierto? Desde el trabajo un poco en conjunto con la PO, con kinesio, con psicología. Lo que no tiene es el nombre, ¿sí? Y necesitamos más herramientas para trabajar esto y darle importancia, porque es como que lo que nosotros estamos haciendo es lo que se mide. Lo que se mide que es el hemoglucotés, la presión arterial, que el paciente no esté ni más ni menos hipertenso, ¿sí? Que el paciente reciba la alimentación. Todo eso tienen indicadores que ya están insertos en la cabeza del enfermero, pero ahora lo que hay que hacer, me parece a mí, es trabajar esto de seguir haciendo eso, pero hacer lo demás, llamarlo al paciente por el nombre, respetar sus tiempos en el baño como el paciente lo quiere coger, cuándo se quiere sentar, cuándo se quiere levantar, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos sí trabajando desde enfermería centrada en el paciente y no en unas indicaciones médicas o en un plan de kinesio rehabilitadora, ¿no? O sea, me parece que es un poco más lograr la rehabilitación motora más la identidad del paciente, ¿sí? Eso. Acá, Juli, también alguien respondió por el chat que
que si en vez de llevar la sesión de ejercicios planificadas, quizás recordemos acerca de algún diálogo que tuvimos o abrimos la próxima sesión con preguntas y pequeñas intervenciones a partir de eso. Uy, se me fue. Como disparador, si estoy haciendo o no rehabilitación centrada en la persona. Y aclara que es una neuropsicóloga. Después Anabela también dice que siempre indago sobre los intereses del paciente, si le gusta el fútbol, seguro comienzo con alguna, ay, se me corre la lectura, comienzo con alguna pregunta de resultados, o si vio algún partido, cómo estuvo el partido, con quién lo vio, si le interesa la cocina, lo mismo, pero siempre la actividad significativa, y siempre sale algo que comienza como disparador para comenzar con la sesión. No sé si quedó algo más que alguien dijo. Bueno, también Anabela decía esto de que hay evaluaciones de TEO estandarizadas para medir si el modelo se aplica. No sé, Hernán, si encontraste algo más. No, había alguien que preguntaba sobre planificación compartida de la atención. Sí. Bueno, aclaro que tenemos en el canal de YouTube de Santa Catalina la presentación que se dio el mes de enero sobre el tema de la doctora Vilma Podoro, así que eso está ya disponible. Si quiere, se puede conectar y verlo cuando quieran. No, después otra respuesta no vi. Walter. Hola, ¿qué tal? Bueno, excelente, Maru, la presentación muy completa, como decía Hernán. La verdad que esto requiere mucha cultura en la organización para que esto funcione, digamos, y que sea efectivo. Y de alguna manera se va construyendo si bien entre todos, pero con ciertos referentes dentro de la institución que lo potencien, que lo presenten, que lo tengan siempre, que siempre se hable del tema de alguna manera. Requiere, como bien decía vos, muchas habilidades blandas, que ahora se cotizan mucho. En esta época de tanta información, yo creo que las habilidades blandas vuelven, digamos, como para hacer la diferencia. Y requiere, lo que decíamos todos acá, el tiempo porque acá hablamos de tener reuniones con el paciente o hablar, y muchas veces en una sola reunión, en una sola charla, no vamos a lograr armar todo esto que estamos planteando. Esto requiere muchas veces, como lo es la planificación compartida de la atención, de varias charlas, porque el paciente también, hay que entender, sobre todo el paciente con daño cerebral adquirido, es un paciente con déficits cognitivos, de atención, de concentración, y muchas veces uno no puede sostener o lograr en una sola charla todos los objetivos que se propone, que requieren seguramente de más de una intervención. Y lo que muchas veces nosotros hacemos es primero identificar las personas que tienen esas habilidades de comunicación, y tratamos de que ellos sean un poquito los que generen esos espacios, siempre acompañado de otro, para que aprenda de esa persona, porque uno aprende mucho escuchando al que por ahí tiene esa habilidad de hacer ese acercamiento con el paciente, ese logro. Y por otro lado también, que los espacios no son solo los formales de la clínica paciente familiar, sino que se tienen que ir generando espacios con las distintas disciplinas, en distintos momentos también, pero sí después traer todo eso al grupo, en los momentos, en los ateneos, en las reuniones, cada uno aporta por ahí distintos momentos que el paciente tuvo, que logró esas microcharlas y demás, donde el paciente pudo expresar determinados deseos, y que eso lo tiene que comunicar, porque eso tiene que ser transdisciplinario, todos tienen que colaborar y todos tienen que estar de alguna manera informados de lo que pudieron rescatar más allá de las charlas formales que uno pone, sino de estas situaciones en que vive el paciente por ahí en cada área. Pero requiere, digamos, mucho esfuerzo y tiempo. O sea, es a eso para que después uno diga, bueno, voy a hacer este indicador para ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero la realidad es que hay que construirlo. Y sí necesitas, de alguna manera, de una actitud de líder, de fomentar esto y crear los tiempos, porque si no los creás, es muy fácil decir, bueno, no hay tiempo, la sobrecarga que tengo, la sobrecarga asistencial me supera, y es como que nunca arranca. Esa un poquito.
Bien, acá María Rodríguez también comparte su experiencia con respecto a intervenir y acercarse a los pacientes, en este caso pacientes que tenían ileostomía y que trabajó en una RT y bueno, le sirvió el trabajo interdisciplinario también con kinesiología. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguna experiencia? Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo Yani. están? Bueno, gracias Maru, ¿cómo andan todos? Yo desde la experiencia puedo aportar que en estas situaciones sí tal vez sentí como un desafío un poco más grande que todo lo que venimos hablando en cuanto al tiempo y bueno, saber uno ser empático, comunicar bien y demás, es cuando los objetivos tal vez se diferencian entre el paciente y su familia. Y tal vez entre ellos es el tema de que no se ponen de acuerdo o que la familia no respeta lo que el paciente sí te está pidiendo. Eso fue, bueno, una experiencia que tuve con una familia y con un paciente que era lúcido y que su familia quería otra cosa distinta a lo que él quería. Y por otro lado también saber nosotros como profesionales hasta dónde podemos aceptar lo que nos está diciendo el paciente, aunque nosotros creamos que sea subóptimo lo que me está pidiendo, ¿se entiende? Como que tal vez yo digo, no, pero podemos hacer más, pero al paciente no le interesa hacer más. Bueno, entonces, ¿cómo yo, profesional, acepto eso y acompaño eso? Porque es lo que el paciente me está pidiendo. Esas serían como dos experiencias que me acuerdo ahora que fueron recientes y que tal vez en esto de la familia y el paciente, que entre ellos estaba como la discordancia de los objetivos, yo sentí como un desafío de decir, bueno, ¿cómo hago para poder acompañar al paciente y que la familia pueda también acompañarlo y facilite este proceso? Y no se ponga como en contra y exigirle cosas que no quería. Buenísimo, Yani. Vani. Hola, ¿cómo andan? Me encantó tu charla, Maru. Yo voy a contar dos experiencias que tuve en lo personal con pacientes. Una que me ha pasado en el consultorio, o sea, yo soy fonoaudióloga para los que no me conocen y trabajo con pacientes que tienen dificultades en la comunicación. Y muchas veces las fonoaudiólogas queremos que el paciente obviamente hable, se comunique, y hoy hay toda una tendencia a que el paciente se comunique de la manera que puede, o sea, más allá de todo el trabajo que nosotros podemos hacer desde la parte del lenguaje, el paciente también tiene sus propias herramientas para comunicarse. Y muchas veces me ha servido mucho en mis sesiones con los pacientes escuchar qué es lo que realmente quieren lograr como objetivo dentro de su entorno comunicacional, que de repente son cosas muy cotidianas y muy simples que para nosotros es nuestra vida diaria y que para ellos es todo un logro. Me pasó una vez con una paciente que quería volver a ir a la peluquería y poder comunicar a la peluquera lo que necesitaba, el color, el corte, etc. Y armamos todo un cuadrito con fotos y con palabras para que ella pudiera contarle cuál era lo que ella deseaba en ese tratamiento de peluquería, por ejemplo. Y volvió feliz con el pelo corto y platinada, que no era nada que ver a lo que era ella, que era morocha, pero era lo que ella realmente quería. Era una pavada, pero para ella fue un montón. Y por otro lado, me pasó con un paciente motor de la clínica, que era un paciente con una lesión medular bastante alta, que era... lo conoce seguramente Hernán porque estuvo muchos años internado en Venezuela, Nelson se llamaba el paciente, que vivía en Escobar y tenía un vivero, cultivaba unas flores muy bonitas, y él amaba el jardín y amaba sus plantas, y en un momento habilitamos dentro de la clínica un espacio de huerta, donde él traía los almácigos de lechuga, y los cultivábamos y pusimos un espacio especial dentro de un patio interno de la clínica para que él pudiera tener esos almácigos y controlar esa germinación y esa evolución de las plantas, y después la comíamos, y con qué poquito podemos generar estos cambios en la evolución de los pacientes. O sea, eso pasa no solamente a ser una motivación para él, sino una motivación para compartir el espacio terapéutico con el paciente y el resto del equipo. Entonces, a veces
nos proponemos metas súper ambiciosas con los pacientes, que obviamente queremos esas metas, pero también tenemos que escuchar esos pequeños objetivos que para los pacientes son un logro súper importante, sobre todo desde lo emocional. O sea, esos pequeños dos ejemplos que les doy, que con cosas cotidianas podemos llegar a lograr en los pacientes y motivarlos a querer mejorar y a querer seguir trabajando para lograr su integración a la sociedad, ¿no? Que es lo que buscan. Ese paciente en particular creo que también nos sirve de ejemplo desde otras actitudes con respecto a decisiones que tomó con su vida que iban en contra de las que pretendíamos los profesionales. Por ejemplo, el poder comer por boca. Y el paciente que teóricamente tenía contraindicada la alimentación oral, el paciente decidía mantener, porque para él era muy importante, era más que una función de nutrición, la alimentación, y bueno, tuvimos algunas discusiones y varias reuniones, en varias reuniones de equipo se abordó este tema sobre qué hacer, en una época donde todavía no teníamos tan claro, o por lo menos estábamos subidos a una postura más paternalista. Totalmente. Hoy no nos hubiera resultado tan difícil, calculo, aceptar las decisiones del paciente. Exacto. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. No, Julieta. Juli, capaz que quería hacer algún Yo cierre. siempre, Ahí está. claro, Dale. yo siempre, no, si quieren leo un poco lo que fui anotando de todo lo que dijeron todos, que me parece súper valioso y que Ya creo armaste que una esto, monografía, seguramente. esta ayuda, no, ayuda a la construcción colectiva, ¿no? Esto yo creo que es un modelo que se trabaja de manera colectiva, es imposible que se desarrolle de manera individual, no lo dice un paper, no lo dice un libro, lo desarrollamos a medida que vamos trabajando con los pacientes, con las familias, pero también en equipo. Por eso me gusta la idea de la construcción colectiva y si les parece, les leo las palabras claves que fueron diciendo todos, que creo que de todo suma, seguramente nos faltaron un montón de cosas, pero creo que son importantes. Uno, bueno, es la adherencia al tratamiento, obviamente no hacemos rehabilitación si no logramos que el paciente adhiera, que creo que es algo fundamental. La importancia, mencionaron, una colega mencionó lo de otros profesionales, ¿no? Qué importante es entender que no es solo el lugar donde trabajamos lo que nosotros tenemos que centrar el trabajo, ¿sí? Tenemos que poder ponernos en contacto con aquellos profesionales que vemos que no están ayudando al paciente y ser la voz, o sea, que el paciente sea la voz que le pueda transmitir el por qué estamos trabajando tal cosa, aunque se lo esté hablando a otro profesional o a otra persona o a otro familiar. Entonces, eso es algo que creo que tenemos que trabajar. La familia como cuota pendiente, esto me encantó, como palabras textuales. Esto es, a mí me gusta decir lo que es centrado en la persona y en la familia, ¿sí? No existe, familia, allegado, persona cercana, amigo, lo que sea. No podemos hacer rehabilitación con puertas cerradas, no podemos cerrar las ventanas o las puertas del gimnasio de rehabilitación, de nuestro consultorio. Tenemos que pensar en hacer sesiones compartidas con el paciente y la familia, que las personas vean el déficit, que vean las dificultades, que comprendan en primera persona por lo que está pasando ese paciente. No hay otra manera de lograrlo si no lo hacemos a puertas abiertas. Lo otro que dijeron es no solo rehabilitación motora, sino lo funcional, ¿sí? Esto es lo que hablamos, la interdisciplina, no trabajar en silos, sino de manera interdisciplinaria, y como dijo Walter, un equipo llega al Zoom del Zoom, lo máximo de lo máximo, cuando logra la transdisciplina, y eso se logra con mentoría, con liderazgo, con referentes, que también lo nombró Walter. Es imposible hacer esto sin buscar nuestros propios mentores, sin generarlos, sin apoyar a los mentores, sin reconocerlos. Es muy importante volver a los principios que es la mentoría y el liderazgo. Creo que en eso nos convierte realmente en líderes en rehabilitación. El respeto, obviamente, escuchar al paciente, escuchar a la persona, escucharnos entre profesionales, creo que es básico, y eso es hacer rehabilitación centrado en la persona. Más allá de las terapias, concepto básico de rehabilitación 24/7, que podamos generalizar lo que se hace en una sesión, creo que eso es algo obvio, pero que estamos haciendo algo centrado en el paciente cuando logramos que la persona lo haga por fuera de la sesión. No solo indicaciones médicas, creo que en un equipo de rehabilitación somos todos iguales. Yo soy médica,
pero creo que cualquier profesional, se está sacando mi hijo, perdón, tiene la misma voz y voto, y el paciente y la familia también están a la altura en esto. La identidad del paciente, eso no está en discusión, el diálogo, la adaptación de sesiones según los intereses del paciente, claramente los objetivos creo que no pueden ser unilaterales, debemos adaptarlos. Los objetivos en función del paciente y la familia, esto que vemos habitualmente, que en las reuniones de equipo escuchamos, que muchas veces genera como burnout o sobrecarga en los profesionales ya le expliqué que vamos a trabajar esto y la familia no quiere y se enoja y es resistente y muchas veces lo vemos como familiares rebeldes. En realidad no estamos haciendo una lectura de que quizás tengamos que alinear las expectativas y hacer los objetivos en forma consensuada. La cultura institucional es otra palabra que utilizaron, no recuerdo bien quién, pero esto no se logra si no hay cultura institucional, eso está claro. Y la cultura institucional tampoco es un eslogan, somos parte de crear esa cultura institucional, somos la cultura institucional, así que creo que eso es importante. Y los pequeños logros, esto de entender también la neurorehabilitación y la rehabilitación en general como un camino, como un proceso, como una secuencia de pasos que nos permite lograr cosas y ir parando en el medio para pensar qué es lo que estamos logrando y cómo lo estamos logrando. Creo que eso es fundamental. Y alguien usó la palabra también dinámica, creo, ¿no? Que eso, bueno, en neurología y en rehabilitación es algo que los pacientes, las familias, las enfermedades, el programa de rehabilitación y nosotros vamos cambiando en el tiempo, así que creo que eso tenemos que también adaptarnos. Y por último, yo me gustaría agregar una cosita que para mañana, si quieren, cuando vamos a trabajar, pensemos y hagamos algo muy sencillo, que es al primer paciente que tengamos enfrente, preguntarle en qué está trabajando, por qué lo está trabajando, qué entiende de lo que está trabajando, qué puede transmitir el paciente como protagonista principal del programa de rehabilitación. Y si el paciente nos puede decir perfectamente y lo puede transmitir en palabras sencillas desde su lugar, sin haber estudiado neurología ni rehabilitación, es porque estamos haciendo algo centrado en el paciente, ¿sí? Entonces creo que es un ejercicio sencillo. Y lo otro es que cuando lo tomamos esto como modelo, no es solo la experiencia del paciente, sino también cómo lo escribimos en la historia clínica, cómo lo registramos. Creo que eso es un upgrade también de que estamos haciendo rehabilitación centrada en la persona, y cómo lo comunicamos, y cómo comunicamos en una reunión de equipo lo que se está trabajando, ¿sí? Creo que eso también es algo importante. La reunión de equipo tiene ese rol fundamental, o sea, no es una conversación unilateral de cada área lo que está trabajando en forma individual, sino que ahí es cuando se hacen la toma de decisiones compartidas y cuando se prioriza la mirada del paciente, de la persona, de la familia y de nuestros compañeros de trabajo. Así que bueno, después si quieren les paso estas palabritas que creo que suman, y también aprovecho para pasar un chivo, que no sé si Hernán lo iba a decir, pero que está el primer módulo de ProNeuro, que vamos a hablar de estos y muchos temas más, pero vamos a profundizarlo, vamos a poner ejemplos y vamos a tener como un trabajo práctico al final. Así que bueno, yo no hablo más porque ya como siempre hablé mucho, pero bueno, mi agradecimiento a Maru, que impecable la charla y muy, muy útil y creo que aprendimos todos un montón. Sí, justamente iba a hacer mención al ProNeuro porque la primera semana, la primera clase, justamente toca sobre el tema de neuroplasticidad, y uno de los principios clásicos de la neuroplasticidad es la relevancia. Esto no es una cuestión emocional ni espiritual, sino que, o además de serlo, tiene un fundamento bioquímico que favorece el resultado, que mejora el resultado. La dopamina y la acetilcolina que trabajan en esos aspectos relevantes para el paciente hacen que se logren mejores resultados funcionales. Así que todo esto que estamos hablando no queda en una nubecita arriba de la cabeza del paciente, sino que está dentro del cerebro y se traduce en moléculas químicas para los que sean más fisicalistas, digamos. Así que, bueno, yo les agradezco, quiero ya
tenerme más tiempo. Nos Agradecerle. excedimos del tiempo. ¿Cómo? Nos excedimos del tiempo ya. Ah, bueno, pero está bien. Acá no hay nadie que esté atado a quedarse si no quiere. Así que... ¿Puedo hacer un agregado? ¿Perdón? ¿Puedo hacer un agregado? ¿Sí? Soy Luis, lo que pasa es que no sé por qué no sale mi foto. Pido disculpas, pero no, me pone acá la L y nada más, no me deja ver. Estoy viéndolos a todos ustedes, pero no sé por qué no me permite poner mi fotografía. Les pido disculpas. Mi fotografía, digamos, mi cara en este momento hablando. Me hubiera gustado que me pudieran ver. Bueno, yo soy médico. Julieta, vos también sos médica, yo lo vi. Hernán, ¿sos médico? Perdóname. Sí. Sí, bueno, yo soy médico. No hago la especialidad de neurología, pero sí hago la especialidad de clínica médica y de terapia intensiva. Y hago todo lo que significa neurológico y con muchísima actividad en lo que significa hemodinamia de emergencia, sin hacer yo la hemodinamia, sino indicarla. Y tuve la oportunidad de estar yo internado por un fenómeno de una lesión en la pierna. Estuve internado en un centro de rehabilitación muy grande en la provincia de Buenos Aires y me llamó la atención lo que dijiste, Julieta, la falta de escucha hacia los enfermos. Y yo lo viví en los pacientes neurológicos, que muchísimos me venían a hablar a mí porque sabían que yo era médico. Entonces yo le dije, ¿por qué no hablaban con los profesionales que estaban en la institución? Y no hablaban con ellos, pero noté por qué no hablaban. Porque no había médico que le pusiera el oído, ni siquiera le preguntaran qué estaba pasando. Y eso es algo que lo tenemos que aprender. Yo lo mamo, tengo 50 años de médico, bueno, lo mamé desde el hospital de clínicas que hice mi residencia a escuchar, y a escuchar al paciente y fundamentalmente a vivir, si uno puede, la experiencia que tienen ellos. Yo no tuve un accidente vascular encefálico, con lo cual la parte neurológica uno no lo puede vivir, pero tuve una lesión en la pierna que estuve 5 meses internado por un problema de una rodilla, y esto me sirvió enormemente el ver la cantidad de falencias que tenemos como médicos en no escuchar a los pacientes y no preguntarles puntualmente lo que sienten. ¿Qué es lo que está sintiendo? Yo tenía muchísimos neurológicos, mi mesa era 4 neurológicos alrededor de mí y otro señor que sin tener una patología neurológica gravísima, porque era un Parkinson de reciente comienzo, éramos los dos que los entendíamos a los otros y los escuchábamos, pero que nos llamaba poderosamente la atención el por qué no los escuchaban. Y un tema que no se tocó, pero que hay que tocarlo, es un tema que es el tema sexual con los pacientes. Muchísimos pacientes se quejan de que nadie les explica cómo va a ser su situación desde el punto de vista femenino o masculino, cómo voy a quedar, si voy a hacer o no, voy a tener líbido o no la voy a tener, si voy a perder mi deseo, si no lo voy a perder. Y esto es muy real porque yo lo vivía con estos 5 que estaban alrededor mío, que continuamente me decían, ¿cómo vas? ¿Y yo voy a poder tener una relación o no? Y esto era algo muy importante que después lo he hablado con muchos médicos neurólogos y con psiquiatras el tema, y me dicen es fundamental tocar ese tema, porque le bajás los decibeles que están súper tensos con ese tema y lográs que el paciente se acomode y, como dijo Julieta, haga lo que uno trata de que haga para que le mejore realmente su situación desde el punto de vista neurológico. Porque si no, están totalmente metidos, imbuidos en un tema muy puntual y se olvidan que lo que estamos tratando de hacer es que mejore. Hernán, cuando comentaste lo de la comida, es un tema muy importante. Yo tenía pacientes que tenían botón gástrico y me decían, yo quiero comer por vía oral. Entonces, nadie se lo probó. La fonoaudióloga tenía una relación conmigo excelente. Entonces le digo, ¿podemos probar si este hombre puede o no tragar? No, ya se probó. ¿Por qué no volvés a probarlo? Este tipo, yo estoy convencido que puede. Le digo, porque lo estoy hablando y tiene una calidad de charla perfecta y está buenísimo. Dicho y hecho. Se lo pusimos, empezó a comer perfectamente bien y hoy está comiendo por sus propios medios. Entonces, esto es fundamental, el hecho de lo que dijo Julieta, escuchar al paciente y prestarle atención en lo que está solicitando y por qué lo solicita. Porque no es una intención de quiero hacerlo porque lo quiero hacer. No. Y hay que escucharlo porque en esto es muy importante. Un individuo que se sienta es para nosotros, que es tan simple, llevar un tenedor a nuestra boca, para un individuo no es tan fácil, y tragar
parece una tontería. Vanina, vos que sos fonoaudióloga, sabés lo que significa tragar, el trabajo que yo tengo en terapia intensiva para lograr que un individuo pueda tragar. ¡Oh! Ni qué decirlo, ¿no? Es de terror. Pero bueno, lo tenemos que hacer, porque esto es fundamental. Y hay que escuchar fundamentalmente. Julieta, te agradezco profundamente las palabras que dijiste, porque coincido plenamente contigo en lo que significa trabajar enormemente en la parte psíquica del enfermo y contenerlo continuamente. Y en esto la contención que vos dijiste, a la familia. Y la familia sepa muy bien qué es lo que le está ocurriendo a él y toda la situación que van a tener, y que esto a lo mejor no va a ser corto, va a ser larguísimo, y esto lo tienen que entender. Por supuesto no es fácil, no todo el mundo tiene la capacidad de interpretar lo que queremos decir como médicos, y uno tiene que pensar si el error no lo tenemos nosotros primero en cómo estamos transmitiendo ese mensaje, antes que pensar. Siempre, yo soy docente de la facultad y siempre medito, ¿quién tuvo la culpa de un tipo que tuvo un aplazo? ¿Soy yo o es el tipo que no estudió nada? Porque esto es una realidad. Podemos ser uno que no está mandando bien los mensajes y el tipo no los capta. Esto es real. Agradezco muchísimo a todos porque fue muy nutritivo esto, ¿eh? Les agradezco profundamente. Les gustó la palabra nutritiva, ¿no? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Bueno, gracias Maru de gracias. nuevo, gracias por toda la exposición y nos veremos el mes que viene, El próximo. el miércoles de julio. No sé qué día cae, pero ya les va a llegar información seguramente. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.